Haz estos pastelitos de regalo para aumentar tus ventas el Día de las Madres. Hoy te muestro estas 4 ideas de decoración de pasteles para mamá. Para hacer estas decoraciones de nuestros pastelitos del Día de la Madre, vamos a empezar aplicando la primera capa. Esta se le conoce como crumb coat o también capa atrapamigas. Esta capa es un poquito delgada y no sirve para eso, para atrapar todas las migas, y no tienes que tocar mucho el bizcocho con la palita, con la espátula. Entonces vas a ir haciendo así como este movimiento, empujando la crema un poco de un lado hacia otro. Intenta que esta capa te quede muy lisita, no tiene que quedar perfecto, pero entre mejor la dejes te va a servir para la siguiente aplicación y que se vaya viendo muy bonita tu decoración. Esto lo voy a hacer con los otros pastelitos. Yo estoy haciendo 4 y lo hice solamente usando un solo molde y una receta. Y de hecho ese video ya te lo compartí hace unos meses, te lo voy a dejar por aquí y también te lo dejo abajo en la descripción. Pero hoy quise hacerlo solamente de decoraciones porque muchas personas me estuvieron pidiendo decoraciones de tendencia de este año, así de para el Día de las Madres, y por eso quise hacerlo así. Entonces voy a seguir con los otros pastelitos. La receta del buttercream de merengue suizo y el bizcocho de vainilla lo encuentras aquí en mi canal. Te dejo los enlaces a esos videos abajo en la descripción, nada más hazle clic en el título para que puedas verla. Voy a llevar todos los pastelitos a refrigerar y mientras se enfrían voy a empezar a pintar la crema con los colores que necesito. Yo estoy usando una crema de mantequilla a base de merengue suizo, ya tienen la receta aquí en el canal y te voy a mostrar cómo voy a ir pintándolo. Bueno, cómo lo hago yo para que sea más fácil porque creo que siempre hay muchas dudas con este tema. Yo uso colorantes en gel y lo primero que voy a hacer es poner muy poquita cantidad porque voy a empezar con colores pastel. Por ejemplo, este que tengo aquí es un rosa neón, pero si le pones muy poquita cantidad, depende de la cantidad de crema que tengas. Si le pones una gotita, pues va a tomar un tono rosa pastel y ya después voy intensificando el color para hacer las flores, para ponerle más detalles en un rosa más intenso. O sea que todo depende de la cantidad de colorante que uses. Y nada más vas a ir aplicando de a poquito en poquito, depende del color que quieras lograr. Si son colores más intensos necesitas más. La verdad es que mi recomendación es que para este tipo de cremas sean colorantes en gel y ya tú vayas probando diferentes marcas o diferentes colores dependiendo pues los tonos que necesitas para tus diseños. Ya tengo los colores listos, una parte de la crema la dejé sin pintar, así natural, y ahora voy a empezar a poner la capa de color. Y poner esta siguiente capa que es la de color es mucho más fácil cuando ya está frío la primera capa, por ejemplo, o sea, lo tocas y no se te tiene que embarrar todo el betún en los dedos, entonces es señal de que ya puedes empezar. Aquí simplemente voy a pasarle la raspa para tratar de alisar los lados. Y aquí en esta parte, cuando aplico la siguiente capa de color, sí intento dejarlo lo más liso y lo más recto posible, aunque eso también depende un poco del diseño. Ahora voy a hacer lo mismo, aplicar la siguiente capa de color en el resto de los pastelitos. Este buttercream es el que yo prefiero y el que más me gusta para decorar pasteles, pero puedes usar el betún que prefieras, con el que tengas más experiencia o con el que acostumbres decorar tus pasteles. Ya terminé de cubrir todos los pastelitos y ahora voy a poner el resto de la crema en mangas para hacer los detalles. Pero antes te voy a explicar aquí lo que yo te decía de cómo aprovechar la crema que ya tengo lista y voy a intensificar el color para que me queden con otros colores y hacer ahí un juego con los tonos. Por ejemplo, esta crema con el mismo colorante que usé voy a aplicar más cantidad y eso va a hacer que quede un color más, un rosa más intenso. Y mira, aquí ya puedes ver la diferencia en el tono. Es el mismo colorante, pero aquí ya tiene más cantidad. Y entonces lo que puedes hacer también es dividirlo en más recipientes, poner unos con más colorante, otros con menos, y así vas a ir haciendo tus combinaciones. Esto que tengo aquí es un cople o acoplador y esto lo uso mucho, por ejemplo, si no quiero estar ensuciando muchas mangas, pues esto te facilita la vida porque nada más vas a rellenar una manga de un solo color y ya nada más le cambias esto, le vas poniendo las duyas que necesitas y así no tienes que estar ensuciando tantas mangas. Y ahora sí voy a ir rellenando todas mis mangas.
Ya tengo todas las mangas listas y ahora voy a empezar con el primer pastel. Esta es la boquilla 2D y aquí simplemente con esta voy a hacer este movimiento. Y mira, esto quedó como una rosa muy bonita y siguiendo con el mismo color de crema, ahora voy a cambiarle la boquilla. Voy a usar la boquilla 4B. Y voy a hacer el mismo movimiento pero en las otras dos esquinas. Ahora voy haciendo este otro movimiento con la boquilla 895. Todas las boquillas que yo estoy usando son de la marca Cookie Cakes. Tú usas las que tú tengas. La verdad es que la idea aquí en estos pastelitos es que vayas combinando diferentes movimientos, diferentes texturas. Si solamente tienes un par de boquillas, con esas ya te va a salir. Y este todavía no lo voy a terminar, me lo voy a llevar a refrigerar para seguir con los siguientes pastelitos y al final le vamos a poner todos los detalles. En este otro pastelito voy a usar dos boquillas pequeñitas, esta es la número 21 y también voy a ir combinando dos colores. En este ya estoy usando la boquilla número 32. Nada más voy a ir haciendo así este movimiento. El chiste es combinar diferentes movimientos, como ya te decía. Y viste, para este solamente usé dos boquillas pequeñitas, cualquier boquilla rizada te vale y ya nada más vas combinando diferentes colores. Me lo voy a llevar también a refrigerar y ahorita terminamos con los detalles. Con este voy a usar la boquilla 104 y le voy a ir haciendo este movimiento para que quede como un holán. Aquí voy a combinar un poquito y con la boquilla número 21 y otro tono de rosa voy a ir haciendo este efecto así de rosas. Esta lo estoy haciendo ya un poquito más simétrico, pero no tienes que llevar ningún orden, entonces nada más déjate llevar. Ahí voy poniendo yo unos puntitos. Así ya lo voy a dejar, este ya está listo, me lo llevo también a refrigerar. Y como este es blanco, lo que voy a hacer aquí es aprovechar todos los colores que me quedaron. Voy a ir poniendo así, por ejemplo, un poquito de esta crema y las voy a poner así juntas y ahorita le voy a pasar aquí una espátula. Y también voy a ir haciendo lo mismo por los lados. Y ahora voy a ir haciendo el borde con diferentes movimientos usando estos mismos tres colores. Así es como va quedando, todavía no lo termino. Voy a hacer unos detalles y mientras me lo llevo a refrigeración. Y mira, para hacer las decoraciones es muy fácil. Todo esto lo encuentras en tiendas de repostería. Y ahora voy a hacer unas figuritas con fondant y con unos moldes de silicona. En el video anterior donde hicimos unas decoraciones similares a estas, les enseñé a hacer las decoraciones usando chocolate. Pero si no tienes, con fondant es bien fácil. Nada más es presionar dentro de la figura que hayas elegido y mira, ya sale la pieza solita.
Y para que resalte más tu diseño, y es algo que lo hace verse súper bonito y creo que va muy bien para esto del Día de las Madres, puedes usar un satinador o matizador dorado como este. Este que yo tengo aquí es color oro y nada más es poner así muy poquita cantidad y aplicar un activador de color. Si quieres puedes pintar solamente unos detalles, el centro de las flores, puedes hacer un salpicado o también puedes pintar toda la pieza. Ahora sí vamos a terminar las decoraciones. Ya me traje aquí todos mis pastelitos, ya tengo todas las decoraciones listas y vamos a empezar a personalizarlos para el Día de la Madre. Y aquí te va un tip. A diferencia de lo que hicimos el año pasado, que escribimos un texto bonito así de feliz día, mamá y eso, si a ti se te dificulta mucho escribir, si no eres muy experto, este es lo que te quiero recomendar. Yo mandé a hacer unos toppers especiales para el Día de la Madre. Estos son de acrílico. ¿Se acuerdan cuando hicimos el pastel, el selfie cake? Por cierto, estaría bien así también un selfie cake para mamá. Bueno, son del mismo material. Te voy a dejar ese video del selfie cake aquí abajo. Y estos toppers son del mismo material. Es como un acrílico de espejo. A este simplemente le tienes que retirar esta protección que trae aquí. Yo los lavo y los desinfecto con un poquito de alcohol antes de ponerlos aquí. Y esta es una decoración que queda muy bonita. Ya con todo listo vas a ver que queda así como muy elegante. Y además este letradito pues se le queda a la mamá o al festejado. Entonces creo que es una muy buena alternativa. Yo los mandé a hacer en esa empresa donde hacen corte láser. Te voy a dejar su página aquí abajo. Donde yo los mandé a hacer se llama Aeroplano Láser y hacen envíos a todo el país, pues por si quieres consultarlos. Estos toppers no son comestibles, pero se ven muy lindos. Los pides con anticipación y lo mejor es que te los pueden personalizar. Ya así con esto se ven súper bonitos los pasteles. Ahorita voy a terminar de poner los detalles, pero de verdad que este es un gran recurso, especialmente si no sabes escribir, porque a veces cuando escribimos como que a veces se podría arruinar la decoración si no nos queda bien. Entonces ya con esto queda súper elegante y obviamente tienes que incluir el precio de tus toppers en cada uno de tus pastelitos. Y ahora voy a empezar a poner aquí las decoraciones que hicimos con fondant. Recuerda que también las puedes hacer con chocolate y esto de verdad va a hacer que tu pastel sea súper bonito, más bonito de lo que ya nos está quedando. Y ahora para finalizar le voy a poner algunos sprinkles. Por ejemplo, en este yo quiero que quede todos los tonos rosados, así que por eso estoy eligiendo estos sprinkles en color rosa para hacer ese efecto como monocromático. Para este otro pastelito voy a usar solamente sprinkles dorados. Y mira, si los quieres hacer así, por ejemplo, como para Lunchbox Cake, pues ya nada más los pones en su cajita. Lo que yo hago siempre es cambiarles el papelito de la parte de abajo. Pero en esta ocasión te voy a mostrar una presentación diferente para que los vendas más como para un regalo. Aquí tengo esta base de cartón que es para pastel y lo único que hago es retirarle este papel y lo voy acomodando en la base. Estas cajas yo las compré en una tienda para regalos y ahorita es muy fácil encontrarlas o si no también las venden por Amazon. Y la verdad es que yo te quise mostrar una presentación que sea un poquito diferente a los Lunchbox Cake tradicionales, que igual también se puede, si quieres ya tengo un video, tengo clases completas donde te he mostrado cómo hacerlos paso a paso, están los del año pasado. Te voy a dejar la clase más reciente aquí.
Y te voy a dejar algunos videos de los que necesitas para las recetas, la receta de la crema que estoy usando, todo eso te lo dejo aquí abajo en la descripción. Y la verdad es que yo pensé que como se ven así más bonitos, esta presentación para mí luce como más elegante, entonces pensé que es bueno este otro tipo de cajitas para que luzcan un poquito diferentes. Y claro que también tienes que incluir el costo de la caja o cada detalle adicional que le pongas en el precio final de tu pastel. Y me estuvieron pidiendo mucho que les diera ideas de decoración de pasteles para el Día de la Madre, porque sé que muchos ya se están preparando para su negocio o ya están emprendiendo en esto de la repostería y de la pastelería. Y por eso también te recomiendo mucho que no te pierdas este video que te voy a dejar aquí, porque te doy algunos tips de verdad que creo que te van a ayudar mucho si estás en este mundo que quieres emprender con la repostería. Entonces te sugiero mucho que lo veas y por eso también me anticipé para mostrarles este tipo de decoraciones. También les dejo las decoraciones del año pasado aquí abajo porque creo que también quedaron muy bonitas. Entonces, si haces alguno de estos pasteles o cualquier otra receta del canal, envíamela para que yo la comparta por aquí. Incluso me gusta mucho ver que cada vez van mejorando en sus postres, que van mejorando sus fotos. Incluso hay personas que antes no le ponían etiqueta a sus postres, ahora ya se las ponen. No sé, me gusta mucho ver toda esa evolución aquí de la comunidad. Si quieres enviarme tu foto, puedes hacerlo por redes sociales, te las pongo. Yo me llamo Elena, pero en redes sociales me encuentras como Nivel Delicia. Y la verdad es que me apoyas muchísimo cada vez que le das like y comentas. Por cierto, dime cuál de estos fue tu favorito. Y me ayudas mucho también cada vez que compartes mi video. Y también me ayudan mucho todos los miembros de mi canal. Siempre pongo sus nombres por aquí porque ellos pues me apoyan mes con mes. Entonces estoy muy agradecida. Y si no puedes hacerte miembro ahorita, con que le des like y compartas y comentes, ya con eso me ayudas un montón. Espero que te haya gustado mucho este video, espero que vendas mucho si los estás haciendo para vender y si eres mamá, espero que te la pases súper bonito. Por cierto, no te pierdas este otro video de aquí. Yo soy Elena y nos vemos en el siguiente video. Bye.